Don Cristian Leal, fantásticos días. Fantásticos días, señor Daniel Lobato. Bien, ¿qué te ha parecido Los Cuatro Fantásticos? Ya vamos al turrón enseguida. Yo estoy alegre porque es una peli que me ha gustado. Creo que trailers y demás la han vendido un poco regular. O sea, han vendido un concepto que a lo mejor no es lo que es la peli en sí, porque yo creo que la gente va a esperar una peli luego de acción loca tipo Marvel, no con los 4F demostrando todo. Y creo que es una peli un poco más en la línea de Thunderbolts, de como la valoré un poco más madura, de centrarse más en los personajes, que sepamos quiénes son y un poco su relación y qué es lo que pueden aportar, más que en demostrar, yo que sé, grandes set piece de acción que las tienen, pero creo que está más centrado en centrarse más en estos nuevos personajes. Creo que volviendo un poco, como he leído en algún lado, a esa Marvel que como empezó, ¿no? De película por personaje, que te los presentaba y demás, pero aquí como son un grupo ya hecho, ¿no? Los Thunderbolts, como son los Cuatro Fantásticos, pero quieren como presentártelos y que empatices con ellos rápidamente y sus problemas te calen. Y por eso creo que al vender como una peli de acción, mucha gente a lo mejor dice, es que esperaba más acción, tal. Entonces es un poco complicado porque, bueno, es un blockbuster de verano, ¿no? Y sabemos todos cómo funciona el marketing a la hora de vender estas películas para llevar a la gente al cine, pero en general estoy bastante contento con el rumbo que han cogido. Así que, bien, a ver qué es lo próximo que nos demuestran, que si no me equivoco, lo próximo ya es Avengers, si no me equivoco, o no sé si hay Mm, alguna otra cosa por delante. Creo que sí que es la siguiente, pero me parece muy llamativo lo que comentas de que el tráiler nos vende otra cosa distinta, porque literalmente nos vende una película diferente. Sí, sí. Porque, claro, vosotros ahí desde vuestras casas, móviles, no lo estoy viendo, pero la grabación esta la ha llamado Y Fantasma Rojo, porque es uno de los personajes que han eliminado del montaje final de la película. De hecho, en el primer teaser trailer salía John Malkovich, que hacía de este villano primigenio de los Cuatro Fantásticos, y se lo cargaron en el montaje final. Y yo creo, ya por meternos ya de lleno en lo que es la peli, que es el gran inconveniente que tiene los Cuatro Fantásticos primeros pasos, que al final es un poco, se puede aplicar a esta como a todas las películas. Si tú haces un guión, preparas un guión para 30 secuencias, te funciona el guión, las ruedas, y esas 30 secuencias las conviertes en 20, es decir, por mucho que pongas la excusa de que así la película funciona mejor, así la película tiene más ritmo, así la película no sé qué, tu plan inicial era para 30 secuencias. Entonces, por mucho que remontes, va a haber momentos en los que se note ese trabajo de montaje y se va a notar que faltan cosas o que hay momentos apresurados o que hay momentos que no van con la suficiente fluidez. Y creo que en algunos momentos eso se nota en esta película. Sí, no, o sea, se nota bastante porque hay momentos en los que están en un momento, cambian rápidamente a otro y notas como que ha habido una elipsis, por así decirla, y te choca. Pero creo que dentro de lo malo han solventado un poco la papeleta, pero sí que tienes razón que se nota mucho que si tienes un guión, un plan hecho, remonta un rodaje y terminado y de repente lo montas y dices, uff, no me funciona, lo quitas, por mucho que lo que dices tú, por mucho que intentes limpiar eso y dejarlo pulido para que no se note tanto, al final, yo qué sé, el ojo y un poco el espectador que lo está viendo dice, uy, aquí hay algo que me choca o porque han pasado de este momento a un segundo después están en este otro. Entonces es un poco que choca, o sea, por eso lo que has dicho tú de John Malkovich es creo que es lo más llamativo que tiene de lo que ha pasado. Pero, y aún así, la peli en general funciona bastante bien. Yo ya he tenido la oportunidad de verla un par de veces. En la edición, en la versión en castellano doblada, hay algunos cambios en diálogos, que al final son matices, pero me pareció curioso en alguna escena en concreto, por ejemplo, en una en la que están hablando acerca de Estela Plateada, hay matices en cuanto a las palabras utilizadas en una y otra versión que cambian un poco el fondo de lo que se dice, pero bueno, al final son cosas de las adaptaciones a diferentes idiomas. Pero a lo que iba, sobre todo, por ejemplo, ese prólogo, esa manera de introducirnos en la peli, creo que funciona muy bien porque nos saltamos un poco lo que hacía esta Superman.
nos saltamos toda esa historia de origen, no entramos en un in media res, porque no entramos en la acción tal cual, sino que nos presentamos unos personajes que llevan ya una trayectoria, en concreto llevan 4 años, y ya conocemos directamente, ya vemos cómo son sus dinámicas. Aquí también entiendo que eh, el director y guionistas y demás juegan con el hecho de que conocemos ya a esos personajes, que no hay necesidad de contar otra vez el origen, y aún así hay un pequeño montaje en el que se nos hace un recordatorio de qué fue todo lo que sucedió y cómo han llegado hasta ahí. Sí, no, y aparte es que me sucede como en Superman, lo hace de una manera muy divertida y muy dinámica. En Superman es a través de unos letreros, que es súper divertido esos letreros porque te vas riendo que pone cada tres, es que hace 3 décadas, hace tres tal. Y aquí me hace mucha gracia que es a través de un late show, de un programa de televisión de los Cuatro Fantásticos en los que te empiezan a recordar un poco cómo les sucedió el problema en el espacio, cómo volvieron con los superpoderes, qué es lo que hace cada uno, pero que es lo que funciona, que es de forma dinámica, no es otra vez 1 hora o media hora de prólogo viendo a los personajes montarse en la nave y se tener el problema, volver y enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar, sino que es a través de ese programa, un tío te está presentando de forma dinámica a los personajes y te van contando un poco y vas viendo pequeños flashbacks de sus momentos, ¿no? Vemos a Mister Increíble estirarse, vemos a La Roca hacer cosas de la cosa, perdón, de La Roca de la cosa, Mr. Fantástico. perdón, Mister Has Fantástico, no dicho sé qué. Mr. Increíble. Ah, pero guau. Es que hubo un momento en el que el inicio me recordó mucho a Los Increíbles, que tiene como hay un momento de Los Increíbles y eso, te enseñan un poco los poderes que tiene cada uno y funciona muy bien y luego ya pasamos a lo que dices, ¿no? Que ya nos enteramos de que llevan 4 años como estos superhéroes de la Tierra, que son los protectores de la Tierra y ya pues ahí arrancamos a lo que viene siendo la acción principal la trama principal de la ciencia. Y a mí me hace mucha gracia que todo empiece porque esto al final creo que se ha visto entre ellos y demás, es con el embarazo de Sue y que todo arranca a través de un positivo de embarazo y que todo arranque ahí. Es como también súper curioso y demás. Y se hace un momento súper gracioso en la cena con el gag de tenéis un retraso pero como tal, eso. Creo que saben jugar muy bien con el tema de esto y de la familia, ¿no? Un poco porque al final esa es una familia, aunque 3 sean realmente como familia, porque el cuarto es como el mejor amigo pero ya es uno más de la familia y creo que hace muy bien esto de meternos de lleno en una familia que creo que es algo que como todos vivimos en familia y demás, pues tenemos como más interiorizado y hay temas que, joder, pues lo han metido bastante bien y es divertido. Que es interesante ese lapsus que has tenido con Los Increíbles, Sí. porque creo que es una película que se emparenta muy bien con esa, porque al final son dos películas de dos familias de superhéroes, pero lo importante son las dinámicas entre ellos, cómo se Mm. establecen las relaciones entre, en este caso, eh, pareja y hermano, bueno, Ben Grimm es prácticamente un hermano Ah, para sí, sí. Reed Richards, pero quiero decir que al final la fuerza, lo interesante de la película, el foco, está en esas relaciones familiares, en esos lazos que hay entre ellos y cómo es la familia unida la que consigue solventar la situación. Que al final es también lo que nos lleva a emparentarla, como decía, con Thunderbolts, porque si vas buscando una peli de acción, igual puede salir un tanto decepcionado porque tenemos, realmente son dos grandes Sí, escenas 2. de acción, cuando van ellos hacia Galactus y cuando viene Galactus a la Tierra, pero no hay más. Eso es lo que hay de acción, que funciona muy bien, pero es una película que en ese sentido, por eso también hablaba al principio de esa falta de equilibrio en cuanto al ritmo, porque sí se nota un poco descompensado el cómo van cada una de las fases de la película, pero aún así creo que está muy bien reflejado esas dinámicas de los personajes. Tiene un espíritu que recuerda mucho a los cómics clásicos. De hecho, si estáis atentos, hay un claro homenaje a Stan Lee y a Jack Kirby porque hacen referencia a la editorial Timely, que es la editorial precursora, la antecesora de lo que fueron luego Marvel Comics. Entonces hay un pequeño gag y en todo momento con ese retrofuturismo que tenemos, ese volver a los años 60, que fue en la década en la que nacieron los personajes, ese, esos avances
con esos elementos analógicos, el propio Herbie, cómo funciona con una cinta, esta suerte de discos de vinilo. Entonces, hay un componente muy, muy naif, muy de retratar a los superhéroes de una manera un poco más inocente que no ingenua, que son conceptos diferentes, que funciona muy bien. Entonces, creo que es una peli en la que hay que saber bastante a lo que se va. Sí, o sea, totalmente. Yo, si te digo la verdad, viendo los trailers y demás, y luego viendo la peli, he dicho, vale, cambié un poco el chip, sobre todo al principio y demás, como te iba presentando todo. Y rápidamente es que es eso, me retribuyó a Thunderbolts, porque Thunderbolts sí que mejor tiene un poco más de acción, pero también juega más en esa dinámica, ¿no? De lo que has dicho de los personajes, de juntarles, de que formen esta nueva familia, este nuevo grupo y demás, y los 4F pues ya lo tienen hecho, pero sí que es, creo que lo que más me gusta es el que se tome su tiempo en presentarte también sus dilemas. Por ejemplo, tenemos todo el rato a Reed Richards súper preocupado. Tú ya sabes que yo de cómics he leído a mejor dos, pero ver a Reed Richards, no sé si también en los cómics está siempre súper preocupado por las 20.000 cosas que pueden ocurrirles mal y la bien que les puede salir algo. Luego tenemos a esta Sue, ¿no? Que es un poco empoderada, un poco luchadora, un poco que lucha por todo. Tenemos a Ben, que el pobre, pues bueno, es el que, por así decirlo, el que peor sale parado porque se transforma en una roca que se mueve, entonces es un poco... Y está todo el rato la coña de que diga su frase, una frase que me hace mucha gracia que digan, eso solo lo dicen en los dibujos, nunca la he dicho yo, me hace mucha gracia. Y luego tenemos, ¿no? Al mujeriego, a A Johnny. a la antorcha, a Johnny, a la antorcha humana, que juega otro papel, pero creo que juntos hacen esa dinámica y es eso, y creo que funciona muy bien cómo lo trabajan para luego llegar a las grandes secuencias de acción, que las tienen y me parecen espectaculares, sobre todo la de cuando ellos van hacia Galactus y se monta las primeras de las grandes secuencias, creo que es impresionante, sobre todo por Estela Plateada, porque creo que también es un personaje interesante, que tiene cosas interesantes y que han sabido darle su toque, su momento. También me pasé mucha película pensando en dónde había visto a la maldita actriz que hace de Estela Plateada, hasta que por fin me dijeron, no, sí, es la que va a salir en Weapons y es la protagonista de Hombre Lobo. Y yo, perfecto, ya por fin la he situado. Pero sí, o sea, creo que en ese lado funciona bastante bien, pero es eso lo que has dicho tú, ¿no? De la gente que vaya buscando a lo mejor grandes dosis de acción como sí que teníamos a lo mejor en las primeras cintas de Marvel, creo que a lo mejor sale un poco decepcionado. En ese sentido, si te digo, me recordó un poco a la primera Iron Man en cuanto a acción y presentación de personaje, porque sí que tenemos a Tony Stark y demás con su carisma, su aura y todo lo que tiene, ¿no? Que te puede soportar todo, pero sí que eran también un poco con secuencias de acción, pero muy limitadas. No era todo el rato ver a Iron Man pegando sino que era un poco, entonces creo que en ese lado se retrotrae un poco a ese pasado, pero en el fondo quiere ser algo nuevo, así que veremos qué es lo depara, que por ahora tengo ganas. Que por concretar, Estela Plateada es Julia Garner, que era una de las protas también de Ozark, la serie Sí, esta que protagonizaba Jason Bateman. Y bueno, hablando un poquito acerca del referente comiquero para situar, eh, por ejemplo, durante la producción, el director habló acerca de la etapa de Jonathan Hickman, que es donde se hace, por ejemplo, mucho hincapié en ese invento que es el puente, aunque es diferente al que se ve en la peli. Y luego ese leitmotiv de arréglalo todo o resuélvelo todo era un poco ese leitmotiv de esa etapa de Hickman. Y aquí está presente en esa caracterización que tiene Reed Richards de obsesionarse con pensar en lo peor para arreglarlo antes de que suceda. Todo eso viene de ahí, pero realmente el foco, el espíritu de la peli viene sobre todo de lo que es la etapa original de Stan Lee y Jack Kirby, que fueron 100 y pico números seguidos. La segunda etapa más larga después de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, es decir, que se tiraron, esta etapa fue en los 2000, entonces se tiraron pues prácticamente 50 años siendo con el récord ese de la etapa más larga en los TVOs.
y sobre todo en lo que es la trilogía de Galactus, que era una saga de 2, 3 números. Entonces se presentaba primeramente al personaje. Y bueno, son historias muy diferentes, sobre todo porque hay cosas que no se pueden adaptar en el sentido de que lees esas historias ahora y hay cosas que bueno, pecan de... Aquí sí hablaríamos de ingenuos y no de, no de inocentes, que ya en los cómics dice, joder, esto no te lo crees ni tú. Pues entonces eso trasladado a la pantalla no funcionaría. Sobre todo, por ejemplo, una de las secuencias creo que, entre comillas, más polémicas, por lo que he hablado con compañeros que sí tenían ese referente más presente, es que no se parece a los cómics, es que me creo mejor lo del cómic primero, lo de siempre. Es otro formato diferente, eh, son tiempos diferentes, por suerte, y aquí jugamos con la ventaja de que no estamos en lo que es la tierra oficial ni de los cómics ni del UCM, sino que ya te lo plantean al principio, estamos en la tierra 828, De al hecho, final te explican de de hecho, dónde sale el de hecho numerito ese. es lo primero que ves en la peli. Te pone Exactamente, tierra, tierra tal. claro, y eso, ¿para qué funciona? Para decir, vale, aquí lo que pasa aquí no tiene por qué tener relación o coherencia ni con el referente del cómic, porque es una tierra diferente, ni con lo que hemos visto hasta ahora en el UCM, porque es otra realidad distinta. Una de las cosas buenas que tiene este juego del multiverso y de crear diferentes versiones de los personajes es que puedes meter a Julia Garner como Estela Plateada y te funciona perfectamente. Puedes meter a Pedro Pascal, que no se parece al Reed Richards que tenemos todos en nuestro imaginario, y funciona perfectamente. Puedes tener a Ben Grimm y que Alicia Masters, su amor de toda la vida, ni está ni se la espera y no pasa absolutamente nada. Y creo que es el gran valor que tiene, uno de los grandes valores que tiene la peli en cuanto a esa independencia y esa libertad que se ha permitido siendo fiel al espíritu y al tono de esos cómics clásicos, recogiendo cositas de aquí y allá, pero trabajando su propio lenguaje y su propio universo. Y creo que eso va siempre a favor de obra. Y que creo que lo hemos hablado muchas veces, lo que le has dicho ahora, ¿no? De que cada medio tiene su librillo, cada uno funciona de una forma y otra, y que al final es eso, ¿no? Los cómics también tienen momentos estos en los que estás leyendo un tomo y de repente al siguiente te cambian todo por algún motivo o lo que sea. Entonces aquí funciona un poco igual, ¿no? Te plantean tierra 858, la tierra que sea. Y dices tú, vale, ya me puedo situar, ya no sé qué no es donde se ve esto, pero me van a presentar a estos personajes a través de una acción y de lo que ocurra. Y es eso, a mí me funciona porque es eso, o sea, no está anclado literalmente, como dices tú, a adaptar fielmente 5 tomos de los Cuatro Fantásticos que fueron la bomba en su momento y dijeron, no, vamos a adaptar esto para hacerlo, no, sino que cogen de aquí y allá, lo juntan y hacen pues la adaptación, como se llama, adaptación de unos personajes que tienen, es que no sé, pues mira que tú has dicho 100, no sé si has dicho ciento y pico números de una etapa, no sé cuántos números tendrá los Cuatro Fantásticos en general, pero para adaptar Eh, los 4F puede ser muy loco en total. Y creo que por eso funciona también porque no está anclado a algo específico. numerados, en marzo llevaban 721. Madre de Dios. O sea, te quiero decir. O sea, Numerados, es decir, que luego hay miniseries, eventos, sí, sí, tal. sí, bueno, bueno. Pero es eso, o sea, que al final tienes 700 y pico números de los Cuatro Fantásticos que cada uno puede ser de su padre y de su madre. Y aquí es parecido, ¿no? Aquí estamos en el cine adaptando lo que son los cómics y cogiendo un par de aquí y allá de las diferentes historias para juntar, generar una trama que funcione y creo que funciona a pesar de que luego hayan recortado o quitado cosas. Pero creo que en ese la funciona, creo que Galactus en la peli funciona bien como amenaza, porque creo que está muy bien el montaje que hacen con la llegada de Galactus a la Tierra, me Mm. parece brutal de que vaya metiendo poco a poco como la nave se va llegando, se va acercando a la Tierra mientras intentan resolver cómo van a sacar adelante el problema de enfrentarse a un devorador de mundos. y, y luego también Estela Plateada me funciona bien como este heraldo, ¿no? Este que anuncia la llegada de Galactus y demás y todo lo que tiene de trasfondo. Y me funciona bien como amenaza. Luego a lo mejor sí que se me queda un poco corto lo que es en el clímax, pero, pero como amenaza y como Dios y tal me funciona bastante bien. A mí hay una escena que
Nada, es muy cortita, es un gag que hay, que me parece muy, muy significativo para explicar también mucho de cómo funcionamos ahora como espectadores y cómo funciona el propio cine a la hora de vender sus productos, que es la escena en la que Reed está dando clases a unos niños, Ah, que empieza a explicar el tema del multiverso, empieza a establecer un montón de conceptos teóricos para explicar ciencia desde un punto de vista fílmico sería lo que la ciencia ficción dura, por así decirlo, la más intelectual. sí, sí. Y ve que los niños se están durmiendo, se están aburriendo, no quieren el rollazo, no quieren que les cuente teorías y claro, se da cuenta y dice, ¿quién quiere ver una explosión? Y todos empiezan a vitorear y a decir que sí, y lo siguiente que vemos es prendiendo un motor o algo así, es decir, que al final a los niños se la pela la educación, la parte más teórica e intelectual de la ciencia ficción, y solo les interesa la aventura, el juego. Y creo que es algo que es sintomático de cómo funcionamos como espectadores y como sociedad ahora mismo, que queremos el pan y circo, y refleja muy bien eh, cómo funciona la propia industria, la propia Marvel actual y el blockbuster medio, que lo que queremos es este artificio y lo demás, que la historia al final muchas veces es lo de menos. O sea, literalmente es que lo que mucha gente quiere es que le estén bombardeando de imágenes durante 2 horas, sin parar a pensar en qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por eso me funciona como gag dentro de la peli, porque la peli es un poco en eso, ¿no? De explicar muchas cosas y de repente, ¡boom! Mira, para que no te duermas, tenemos aquí una secuencia de acción. Pero sí que me di cuenta también de que hablan mucho de ciencia y demás, sobre todo con el personaje de Harry Richard, pero me hizo mucha gracia esa secuencia por eso mismo, ¿no? De los niños durmiendo y de repente se gira y dice, bueno, ¿quién quiere ver explotar algo? Y se va a explotar. Entonces, me hace mucha gracia y me gusta ese símil que has sacado con el espectador actual y cómo está el estado del cine y demás, y de las series y de todo esto, como que si no nos dan un estímulo cada 5 minutos, pues nos distraemos, miramos el móvil y demás. Entonces, creo que es así el símil me gusta, me gusta. Y luego es interesante porque venimos de un director que es su primera película como tal, pero que es el director de Visión y Bruja Escarlata. Hablamos de Matt Shakman, que eso, ha ido picoteando en series aquí y allá. Tiene un episodio en The Voice, tiene un episodio no sé dónde, es decir, que ha ido por ahí. Y el primer proyecto realmente tocho fue esa serie de Disney Plus, WandaVision. Y ahora está Los Cuatro Fantásticos, que a mí me sorprendió. eh, Quiero decir, demostró ser solvente con la serie aquella, mucho tratamiento de personajes, de cómo funcionaba la relación entre ellos, pero esta no dejaba de ser una patata caliente, Sí, porque sí. tuvimos las películas de principios de los 2000. Yo la de los 90 no la cuento porque no se llegó a estrenar nunca, es decir, que luego salió de aquella manera, pero estreno oficial nunca llegó a ver. Tenemos las dos de principios de los 2000 que funcionaron lo suficientemente bien como para que hubiera una segunda parte, pero quedó ahí. La de 2015, que acabó como acabó. Y claro, parecía que era una licencia un poco maldita. Maldita. De hecho, Sí, sí. Pedro Pascal, cuando le ofrecieron el papel, tenía dudas de si aceptarlo o no. Es que no me apetece mucho. Es que lo que has dicho tú de una patata caliente es que es una saga que viene complicada, porque la de los 2000 está muy anclada a ese cine, son muy Daredevil, está un poco anclada a esa época, ¿no? Con sus gags, con sus cosas y demás. Y, y lo que dices tú, funcionó suficiente como para tener una segunda parte con Silver Surfer. Entonces, es curioso. Y luego tenemos la de 2015, que creo que ahí sí que hubo un problema, porque como que todas las pelis de superhéroes se querían parecer al Caballero Oscuro de Nolan y demás, y como que se cogió el cómic y se hizo este giro hacia la oscuridad, hacia el drama, hacia todo mal y demás. Entonces creo que Drama fue la producción de esa peli. sí, sí, también es un drama. Pero te quiero decir que coger esto y de repente querer, como que todo el mundo quería hacer como Nolan porque había funcionado con Batman, digo, es que con Batman puede funcionar, porque Batman es un personaje así, pero con el resto de personajes es complicado hacerlo cuando a lo mejor no son tan oscuros o como en la sombra como es el personaje de Batman. Entonces,
a Nolan le funcionó y llegó la gente y dijo, no, queremos que hagas como Nolan. Y es como, no puedo hacer como Nolan con esto. Y lo intentaron y pues eso es lo que dices tú, ¿no? El drama de la producción, el drama entre ellos, la peli 528 montajes, 528 reshoots, pues al final salió como salió. O sea, lo raro es que saliera. Sí, yo en esta incluso he echado de menos un poco más de comedia. Sí, bueno, Sobre todo porque se presta mucho y volviendo a ese referente comiquero, una de las gracias que hay en las relaciones entre ellos es que Johnny y Ben se comportan como dos críos, están todo el día peleándose por cualquier tontería. Y hay una escena en la escena en la que se tiran cereales y uno rompe un juguete al otro, que se intuye, pero creo que se podría haber explotado bastante mejor. sí, no, pero al final tiene secuencias así con ellos dos, como dices tú, ¿no? Que son como los dos que están todo el rato picándose y tiene momentos para eso de la comedia, pero sí que creo que yo lo que creo también es que Marvel y demás han tenido un cuidado con esta peli porque sabían que no es que solo se jugasen sacar adelante a los Cuatro Fantásticos, sino que después de venir de muchas películas, las cuales la calidad no ha sido la que esperaban, porque después de Endgame pues ha habido factores que han cambiado porque venimos de una época bastante épica con personajes que más o menos conoce todo el mundo, con una historia bien hilada entre todos. De repente creo que la metida de los multiversos generó un poco de dudas en todo lo que se ha ido rodando hasta entonces y no ha habido calidad. Thunderbolts ha remontó un poco eso porque es una peli que va a lo que va y es raro porque pensaba que iba a ser 100% acción y de repente te toca temas como la salud mental y demás para ser su trama y de repente llegan los cuatro, como dices tú, después de tres proyectos que más o menos fueron fracaso, por así decirlo, bueno, un poco drama y que no consiguieron al público meterle de lleno en lo que es esta familia y creo que aquí había un poco de tensión en querer que saliese bien, que funcionara y a ver cómo sigue en el futuro, pero creo que les ha ido bien. Entonces ahora pueden respirar un poco de decir, vale, nos hemos quitado la patata caliente de hacer una buena adaptación que funciona y prepara lo que puede ser lo siguiente, pero es eso, creo que había un miedo de no liarla demasiado y que pudiese funcionar, porque imagínate que de repente presentas esto y es un fracaso. Ahora como vas a lo siguiente, que haces el paripé de las sillas de Avengers Doomsday y la mitad son los Cuatro Fantásticos, la otra mitad son los Thunderbolts y luego tienes migajas de las otras franquicias que has ido haciendo. Pues imagínate de repente los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts líderes de contra Doom, contra Victor Doom. Y dices tú, si no ha funcionado lo otro, ¿cómo van a funcionar como grupo contra el villano? Mm. Y hablando de funcionar, yo no he echado de menos ni a John Krasinski ni a Emily Blunt, Yo tampoco. que Eso sí, realmente era mi mayor miedo con la peli. eso sí, me da un poco de miedo, me da un poco de tristeza porque, maldito San Raimi, ¿para qué nos haces esto? ¿Para qué nos hiciste esa secuencia, San Raimi? ¿Por qué la hiciste? Y nos pusiste a John Krasinski como ese Ray Richards y tal. Pero Pedro Pascal hace bien y yo siempre confío mucho en Vanessa Kirby. Creo que Vanessa Kirby es el corazón de la peli, funciona súper bien y creo que como su Store es no sé para ti, pero para mí funciona al 100% Vanessa Kirby, aparte de que es una actriz súper versátil que podía hacer mil cosas y creo que aquí solventa bien la papeleta y no es lo que dices tú, no echa de menos a los dos, creo que todo el fandom tenía en su cabeza que eran estos dos personajes, así que creo que por ese lado también se puede respirar tranquilo de que los dos han funcionado bien. Que para mí ella es la prota de la peli. Es que es la prota de la peli. Sí, por mucho que Pedro Pascal esté chupando cámara todo el rato, que es el personaje que, que más aparece, pero ella es el corazón de la peli. Sí, sí, es que es el corazón de la peli, es que es la que, porque al final esto no es spoiler porque creo que sale un clip y sale en más sitios. Galactus quiere a su hijo, por así. Entonces, gira todo en torno a proteger al niño y quién mejor que una madre para protegerlo. Y sobre todo con todo el drama que conlleva de lo que es por la petición de Galactus y demás. Entonces, creo que que hayan centrado el corazón en ella para juntárselo con la familia, para proteger al bebé, creo que funciona súper bien. Incluso podía haber ese miedo de que Vanessa Kirby lo mismo no tuviera
no sé si carisma o esa presencia como para solventar ya la papeleta y llevar la peli casi en sus hombros. Y creo que lo lleva perfectamente. O sea, no hay. Luego sí que es verdad que tienes a Pedro Pascal, tienes a Joseph Quinn, que el tío funciona, el tío, o sea, tiene carisma porque ya lo demostró en Stranger Things, lo ha demostrado en Un lugar tranquilo día uno y aquí lo demuestra otra vez que también tiene ese carisma incluso para hacer de Johnny Storm, ¿no? Del tío que es mujeriego, de un tío que le da igual un poco todo, pero que al final está ahí. Entonces creo que funciona muy bien. Pero eso sí, llevar sobre los hombros de Vanessa Kirby la peli es bastante bien, la verdad. Sí, sobre todo eso por lo que comentas, el conflicto al final descansa sobre sus hombros por el tema, un poco eso de lo de, al final es la matriarca de la familia y hay un par de secuencias en las que tienen un poco a definir cuáles son los temas de la peli. Es ella la que está en ese momento dando sus discursos y estableciendo un poco la pauta que tienen que seguir el resto de personajes. Y luego comentar que hay dos escenas post-créditos, una después de los créditos principales, estos que van siempre con infografías, con fotos y demás. Esa es importante para el corto Sí, plazo de este UCM. Y la última, pues no deja de ser un gag que sí, tiene su base. No sé si su rintintín, porque hablábamos de John Malkovich, el que se ha encargado en la peli, pero su personaje sale en esa escena. No vamos a bueno, desvelar nada más, pero parece que podían haberlo hecho a mala baba. Que sí, sí, entiendo que es algo totalmente inconsciente, que no se dieron cuenta, pero si quieres pensar mal, si John Malkovich quisiera pensar mal, sí, sí. tendría motivos para hacerlo. Y, Y, y y ya por mi luego, parte, bueno, yo para mi parte, para terminar un poco, quiero hablar de Giacchino, porque creo que también Michael mm, Giacchino tiene un peso importante, porque creo que la partitura que ha creado para la peli es épica, sobre todo con esos momentos en los que le mete coros y cómo la música funciona. Creo que mi momento favorito es en la primera secuencia de acción que está sonando, creo que es la música que compone tanto para Estela Plateada como para Galactus, que es súper épica y te mete de lleno en lo que está ocurriendo. Y creo que es un compositor que siempre se habla muy bien de él, pero que nunca ha tenido como el momento de alzarse, y creo que este puede ser un momento de tener ahí presencia para el futuro también, de seguir con Michael Giacchino, que creo que es un compositor sublime. sí, a ver, ya simplemente con haber hecho la sintonía de los personajes, que enseguida te quedas con ella, porque la escuchas al principio de los créditos y cuando ya escuchas ese fragmento a lo largo de la peli, enseguida te quedas con él, que Sí. creo que al final es también lo importante con este tipo de sintonías que identifican eh, a los personajes. Y nada, yo lo que quería comentar simplemente que aquella escena post créditos que vimos en Thunderbolts, que pensábamos que iba a ser un Ah, sí, spoiler para esta, al final olvidado, sí. podéis estar tranquilo que no, Sí, no, pero claro, lo que hace, ya si nos metiéramos en en teoría, sí me vi, pero exactamente en debate de cómo va a surgir todo esto, pues ya hay un poco de mezcolanza, pero bueno, tiene sentido porque vamos a Doomsday y luego a Secret Wars, que a nada que busquéis en la wiki de turno, hablábamos antes de Jonathan Hickman, las, la base, en teoría, van a ser las Secret Wars de Jonathan Hickman. Entonces, si queréis buscar un poquito por dónde pueden ir los tiros, aunque luego, vamos a ver siempre, será la base, la inspiración, pero luego la película irá por otro lado. Pero bueno, ahí tenéis esa pista para empezar a hacer vuestras propias cábalas y teorías. Yo, en resumidas cuentas, me lo he pasado muy bien. Creo que no es la peli de superhéroes ni del año, ni creo que si hiciera un top estaría entre las mejores, pero creo que tiene muy buenas intenciones. Tiene personalidad, es decir, que los personajes tienen su carisma y reivindica un tipo de cine de superhéroes y de forma de entender esto, que al final no deja de ser fantasía y optimismo, un poco lo que decía el personaje de Superman en su última peli, que ese optimismo, ese sí, confiar en la gente es lo verdaderamente punk. Y creo que esta peli, coincidencias, defiende el mismo mensaje. sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, así que 100% con el mensaje.